Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y si tú quieres programar tu mente para que tus actos sean extraordinarios, definitivamente esta serie es para ti. Conozco gente que ha tomado cursos de cambio personal carísimos. En estos cursos a las personas les instalan la creencia de que son seres de máxima excelencia. Pero cuando ves sus acciones te das cuenta que distan mucho de ser esas personas excelentes que dicen ser. De hecho, si le preguntas a la esposa, a los hijos, compañeros de trabajo o vecinos cómo es dicha persona, te dirán todo menos que es una persona de excelencia. Pero los asistentes a este tipo de cursos están convencidos de que son personas de máxima excelencia. La realidad es que hay una desconexión entre esa creencia y los hechos. Esto quiere decir que este tipo de personas no las capacitaron, las adoctrinaron. Y lo que piensan de ellas mismas no es congruente con sus acciones. Yo conocí a una coach de empoderamiento de mujeres que la golpeaba el marido, por ejemplo, o a un coach de finanzas que nunca tenía dinero. Esto sucede cuando se enfocan solamente en el yo soy. Si entras al canal, te darás cuenta que habrá muy pocos videos con afirmaciones, afirmaciones o hipnosis del yo soy. Y esto es así porque me voy algunos pasos atrás. En esta serie empezamos programando pensamientos, luego palabras, después actos, luego hábitos. Y ya que programamos hábitos de excelencia, entonces sí abordemos el tema de identidad. Hasta ese nivel es cuando hablamos del yo soy. De esta manera nos aseguramos de que realmente estamos haciendo un trabajo completo y exista congruencia entre tus pensamientos, tus acciones y tu identidad. Observar las acciones de las personas es tan valioso que hasta te puede servir de detector de mentiras. Es decir, a las personas no les creas lo que dicen, mejor observa lo que hacen. De hecho, Cristo nos advirtió de los lobos vestidos de oveja. Él nos dijo, por sus frutos los conoceréis. A los que han tomado mis sesiones online, suelo decirles que como resultado del trabajo que hacemos en estas sesiones, no sé si en la sesión 5 o en la 9, pero va a suceder que alguien se les va a acercar y les va a decir algo como, ¿qué te hiciste? ¿Te ves radiante? ¿Te ves más feliz? Etcétera, etcétera, algo así. De hecho, yo tengo 3 filtros para evaluar mi trabajo. En dichas sesiones online, el primer filtro son mis habilidades de programación neurolingüística. Yo detecto el cambio de manera inconsciente cuando cambian el tono de voz, empiezan a usar palabras positivas, hablan de sus problemas en tiempo pasado. Es decir, detecto todo lo que la neurolingüística y la paralingüística me permite. El segundo filtro es cuando la misma persona me dice, ya no estoy triste, ya no tengo ira, ya tengo carácter, mi vida es diferente, etcétera, etcétera. Pero el tercer filtro es mi favorito. El tercer filtro es cuando un tercero, es decir, cuando alguien que no sabe que estás tomando tus sesiones online conmigo, se da cuenta de ese cambio, de esa mejora, de esa evolución y te hace un comentario al respecto. Es decir, un buen cambio personal se nota porque es manifiesto, es evidente y no necesitas andar presumiendo un certificado que dice que ya eres de excelencia. Haz el proceso de este audio por 21 días y comienza a realizar actos extraordinarios. Hay muchas personas que no tienen los recursos para contratar un programador neurolingüista y tú puedes ayudarlas. Si te suscribes, comentas lo que sea y compartes los videos, el algoritmo de YouTube le dará mucho más alcance al canal. Y toda esta ayuda llegará a mucha más gente. Así de fácil y sencillo puedes ayudarme a transformar el mundo. En toda la historia de la humanidad, nunca fue tan fácil ayudar a los demás. Para los usuarios nuevos del canal, les recomiendo ir a la lista de reproducción llamada. En este orden recomiendo iniciar con los recursos de mi canal.
para que no se pierdan en los cientos de videos que ya tenemos. Para los usuarios avanzados, en el botón Unirse al canal, tenemos la sección de miembros. Si vas aquí tenemos el curso Libertad Extraordinaria. En este curso aprenderás las técnicas más poderosas de la programación neurolingüística. Por cierto, cuando me dicen, Luis, ¿tú crees que la PNL funciona en mí? Mi respuesta es no lo sé, pero lo podemos averiguar muy fácilmente. Y no te va a costar ni un centavo. Aquí tienes las 3 sesiones gratis de neurocoaching. Pruébalas. Te invito a evaluar rigurosamente mi trabajo. La PNL funciona en un 80% de personas. Si no te funciona, no perdiste nada. Pero si te funciona, vas a descubrir todo el poder que habita en tu interior. Ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué cultivo una mentalidad de excelencia en todos los aspectos de mi vida? ¿Por qué vivo con una confianza enorme e inquebrantable en mí? ¿Por qué desarrollo mi inteligencia emocional y mi paz interior? ¿Por qué actúo estratégicamente para dar soluciones a todos mis objetivos? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y transformación? ¿Por qué amplío continuamente mis conocimientos y habilidades? ¿Por qué mantengo un estilo de vida saludable, nutriendo mi cuerpo y mente? ¿Por qué vivo mis pasiones con determinación inquebrantable, logrando mis sueños y metas? ¿Por qué existo en un estado de gratitud, apreciando la abundancia en mi vida? ¿Por qué creo oportunidades de riqueza y abundancia, manifestando mis metas financieras? ¿Por qué tomo decisiones financieras sabias y acertadas, garantizando mi prosperidad y estabilidad? ¿Por qué atraigo éxito financiero y abundancia fácilmente? ¿Por qué creo en mi capacidad para crear riqueza y lograr mi libertad financiera? ¿Por qué agradezco las bendiciones financieras que fluyen en mi vida? ¿Por qué recibo abundancia en todas sus formas, tanto tangibles como intangibles? ¿Por qué cultivo una mentalidad de abundancia y sé que hay más que suficiente para todos? ¿Por qué creo oportunidades para mi crecimiento financiero y mi prosperidad? ¿Por qué creo mi propia realidad financiera? ¿Por qué creo pensamientos empoderantes que me ayudan a tener más éxito? ¿Por qué activo mi creatividad ilimitada, aportando ideas y soluciones innovadoras? ¿Por qué mis acciones son planificadas y actúo de manera inteligente? ¿Por qué me expreso de forma auténtica y libre, compartiendo mis dones únicos con el mundo? ¿Por qué cultivo un espacio de inspiración y creatividad, permitiendo que mis ideas fluyan libremente? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades para innovar y abrir nuevos caminos? ¿Por qué colaboro con otros, fomentando un entorno creativo que genera innovación? ¿Por qué uso mi creatividad para generar un impacto positivo en el mundo? ¿Por qué creo en el poder de mi imaginación para hacer realidad mis sueños?
¿Por qué me abro a nuevas ideas y perspectivas, ampliando mis horizontes creativos? ¿Por qué nutro mi espíritu creativo, permitiéndole florecer y prosperar? ¿Por qué sigo mi carrera con pasión y propósito, haciendo una contribución significativa? ¿Por qué atraigo oportunidades que se alinean con mis habilidades, talentos e inspiraciones? ¿Por qué vivo de manera amable y recibo amor incondicional? ¿Por qué aporto ideas inteligentes y soluciones innovadoras? ¿Por qué supero las expectativas, demostrando mi dedicación y experiencia? ¿Por qué construyo relaciones profesionales sólidas, fomentando la colaboración y el éxito? ¿Por qué me comunico con seguridad y articuladamente transmito eficazmente mis ideas y experiencia? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y desarrollo personal? ¿Por qué cultivo conexiones profundas y significativas con mis seres queridos, fomentando relaciones sólidas? ¿Por qué me comunico de forma abierta y honesta, fomentando la confianza y la comprensión en mis relaciones? ¿Por qué expreso mi amor y aprecio por los demás, creando un ambiente cálido y de apoyo? ¿Por qué perdono, comprendo y fomento la armonía y la resolución en mis relaciones? ¿Por qué celebro los dones y cualidades únicos de los demás, apreciando su individualidad? ¿Por qué me comprometo con el crecimiento y bienestar de mis relaciones, cuidándolas con esmero y atención? ¿Por qué agradezco el amor y apoyo de quienes me rodean? ¿Por qué creo en el poder del amor para conectarnos entre todos, creando un mundo más armonioso? ¿Por qué proyecto amor y empatía, difundo positividad y conexión donde quiera que vaya? ¿Por qué vivo mi propósito en la vida, alineando mis acciones con mis valores y pasiones? ¿Por qué hago un impacto positivo en el mundo, contribuyendo al bienestar de los demás? ¿Por qué creo cambios positivos e inspiro y motivo a otros a marcar la diferencia? ¿Por qué vivo auténticamente, expresando mi verdadera esencia? ¿Por qué cultivo una mentalidad de mejora continua y encuentro oportunidades para crecer y evolucionar? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal? ¿Por qué mantengo una actitud positiva ante cualquier situación? ¿Por qué mi personalidad es resiliente y adaptable y tomo los desafíos de la vida con gracia y fuerza? ¿Por qué cultivo un profundo sentido de autoestima, reconociendo mi valor y potencial inherentes? ¿Por qué mi fuerza es poderosa y transforma mi realidad? ¿Por qué agradezco por la abundancia que ya existe en mi vida? ¿Por qué creo oportunidades de riqueza y abundancia con una mentalidad positiva
y un corazón abierto? ¿Por qué sé que mi capacidad para crear riqueza y lograr mi libertad financiera es enorme? ¿Por qué tomo decisiones sabias, alineando mis esfuerzos con mis objetivos financieros? ¿Por qué tengo éxito financiero y atraigo abundancia hacia mí fácilmente? ¿Por qué administro sabia y muy responsablemente mis recursos financieros? ¿Por qué creo abundancia en todas sus formas, tanto tangibles como intangibles? ¿Por qué sé que hay más que suficiente para todos y comparto mi abundancia con los demás? ¿Por qué agradezco por las bendiciones financieras que fluyen en mi vida? ¿Por qué creo mi propia realidad financiera a voluntad y fácilmente? ¿Por qué el dinero es mi esclavo fiel y se multiplica para mí? ¿Por qué mi creatividad es asombrosa y genero constantemente nuevas ideas y soluciones? ¿Por qué me expreso de forma auténtica, libremente y con confianza? ¿Por qué cultivo un espacio de inspiración y creatividad, permitiendo que mis ideas fluyan libremente? ¿Por qué colaboro con otros, fomentando un entorno creativo que genera innovación? ¿Por qué uso mi enorme creatividad para generar un impacto positivo? ¿Por qué creo en el poder de mi imaginación para hacer realidad mis sueños? ¿Por qué me abro a nuevas ideas y perspectivas, ampliando constantemente mis horizontes creativos? ¿Por qué nutro mi espíritu creativo, permitiéndole florecer y prosperar? ¿Por qué mi fuerza es poderosa para la creatividad y la innovación en el mundo? ¿Por qué me motivo grandemente y me oriento a resultados, así logro constantemente todos mis objetivos? ¿Por qué mejoro y amplío mi base de conocimientos de calidad fácil y rápidamente? ¿Por qué aporto ideas valiosas y soluciones innovadoras cuando planteo mis estrategias? ¿Por qué me comunico de manera segura y articulada y transmito eficazmente mis ideas y experiencia? ¿Por qué me adapto rápida y fácilmente a todas las situaciones? ¿Por qué mi fuerza es poderosa para el cambio positivo en mi ámbito personal? ¿Por qué mi compromiso con mi desarrollo profesional es enorme y encuentro continuamente oportunidades para crecer y avanzar? ¿Por qué mi liderazgo es inspirador y motivador y ayudo a otros a alcanzar su máximo potencial? ¿Por qué cultivo conexiones profundas y significativas con mis seres queridos, fomentando relaciones sólidas? ¿Por qué me comunico de forma abierta y honesta, fomentando la confianza y la comprensión en mis relaciones? ¿Por qué expreso mi amor y aprecio por los demás, creando un ambiente cálido y de apoyo? ¿Por qué sé perdonar y comprender, fomentando la armonía y la resolución en mis relaciones? ¿Por qué celebro los dones
y cualidades únicos de aquellos a quienes amo, apreciando su individualidad? ¿Por qué mi compromiso es grande con el crecimiento y bienestar de mis relaciones, cuidándolas con esmero y atención? ¿Por qué agradezco el amor y el apoyo de quienes me rodean? ¿Por qué creo en el poder del amor para conectarnos a todos, creando un mundo más armonioso? ¿Por qué proyecto amor y compasión, difundo positividad y conexión donde quiera que vaya? ¿Por qué genero emociones intensas de excelencia en mi vida y mi vida es maravillosa? ¿Por qué vivo una vida llena de dicha, prosperidad y bienestar? Es una maravilla. ¿Por qué uso mis palabras, pensamientos y emociones a mi favor? Es sensacional. ¿Por qué hago que todo salga bien y provoco que las cosas salgan a mi favor? ¿Por qué tengo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué genero las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué uso la emoción correcta en el momento indicado, en la intensidad adecuada? ¿Por qué cultivo una mentalidad de excelencia en todos los aspectos de mi vida? ¿Por qué vivo con una confianza enorme e inquebrantable en mí? ¿Por qué desarrollo mi inteligencia emocional y mi paz interior? ¿Por qué actúo estratégicamente para dar soluciones a todos mis objetivos? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y transformación? ¿Por qué amplío continuamente mis conocimientos y habilidades? ¿Por qué mantengo un estilo de vida saludable, nutriendo mi cuerpo y mente? ¿Por qué vivo mis pasiones con determinación inquebrantable, logrando mis sueños y metas? ¿Por qué existo en un estado de gratitud, apreciando la abundancia en mi vida? ¿Por qué creo oportunidades de riqueza y abundancia, manifestando mis metas financieras? ¿Por qué tomo decisiones financieras sabias y acertadas, garantizando mi prosperidad y estabilidad? ¿Por qué atraigo éxito financiero y abundancia fácilmente? ¿Por qué creo en mi capacidad para crear riqueza y lograr mi libertad financiera? ¿Por qué agradezco las bendiciones financieras que fluyen en mi vida? ¿Por qué recibo abundancia en todas sus formas, tanto tangibles como intangibles? ¿Por qué cultivo una mentalidad de abundancia y sé que hay más que suficiente para todos? ¿Por qué creo oportunidades para mi crecimiento financiero y mi prosperidad? ¿Por qué creo mi propia realidad financiera? ¿Por qué creo pensamientos empoderantes que me ayudan a tener más éxito? ¿Por qué activo mi creatividad ilimitada, aportando ideas y soluciones innovadoras? ¿Por qué mis acciones son planificadas y actúo de manera inteligente? ¿Por qué me expreso de forma auténtica y libre, compartiendo mis dones únicos con el mundo?
¿Por qué cultivo un espacio de inspiración y creatividad, permitiendo que mis ideas fluyan libremente? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades para innovar y abrir nuevos caminos? ¿Por qué colaboro con otros, fomentando un entorno creativo que genera innovación? ¿Por qué uso mi creatividad para generar un impacto positivo en el mundo? ¿Por qué creo en el poder de mi imaginación para hacer realidad mis sueños? ¿Por qué me abro a nuevas ideas y perspectivas, ampliando mis horizontes creativos? ¿Por qué nutro mi espíritu creativo, permitiéndole florecer y prosperar? ¿Por qué sigo mi carrera con pasión y propósito, haciendo una contribución significativa? ¿Por qué atraigo oportunidades que se alinean con mis habilidades, talentos e inspiraciones? ¿Por qué vivo de manera amable y recibo amor incondicional? ¿Por qué aporto ideas inteligentes y soluciones innovadoras? ¿Por qué supero las expectativas, demostrando mi dedicación y experiencia? ¿Por qué construyo relaciones profesionales sólidas, fomentando la colaboración y el éxito? ¿Por qué me comunico con seguridad y articuladamente transmito eficazmente mis ideas y experiencia? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y desarrollo personal? ¿Por qué cultivo conexiones profundas y significativas con mis seres queridos, fomentando relaciones sólidas? ¿Por qué me comunico de forma abierta y honesta, fomentando la confianza y la comprensión en mis relaciones? ¿Por qué expreso mi amor y aprecio por los demás, creando un ambiente cálido y de apoyo? ¿Por qué perdono, comprendo y fomento la armonía y la resolución en mis relaciones? ¿Por qué celebro los dones y cualidades únicos de los demás, apreciando su individualidad? ¿Por qué me comprometo con el crecimiento y bienestar de mis relaciones, cuidándolas con esmero y atención? ¿Por qué agradezco el amor y apoyo de quienes me rodean? ¿Por qué creo en el poder del amor para conectarnos entre todos, creando un mundo más armonioso? ¿Por qué proyecto amor y empatía, difundo positividad y conexión donde quiera que vaya? ¿Por qué vivo mi propósito en la vida, alineando mis acciones con mis valores y pasiones? ¿Por qué hago un impacto positivo en el mundo, contribuyendo al bienestar de los demás? ¿Por qué creo cambios positivos e inspiro y motivo a otros a marcar la diferencia? ¿Por qué vivo auténticamente, expresando mi verdadera esencia? ¿Por qué cultivo una mentalidad de mejora continua y encuentro oportunidades para crecer y evolucionar? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal? ¿Por qué mantengo una actitud positiva ante cualquier situación?
¿Por qué mi personalidad es resiliente y adaptable y tomo los desafíos de la vida con gracia y fuerza? ¿Por qué cultivo un profundo sentido de autoestima, reconociendo mi valor y potencial inherentes? ¿Por qué mi fuerza es poderosa y transforma mi realidad? ¿Por qué agradezco por la abundancia que ya existe en mi vida? ¿Por qué creo oportunidades de riqueza y abundancia con una mentalidad positiva y un corazón abierto? ¿Por qué sé que mi capacidad para crear riqueza y lograr mi libertad financiera es enorme? ¿Por qué tomo decisiones sabias, alineando mis esfuerzos con mis objetivos financieros? ¿Por qué tengo éxito financiero y atraigo abundancia hacia mí fácilmente? ¿Por qué administro sabia y muy responsablemente mis recursos financieros? ¿Por qué creo abundancia en todas sus formas, tanto tangibles como intangibles? ¿Por qué sé que hay más que suficiente para todos y comparto mi abundancia con los demás? ¿Por qué agradezco por las bendiciones financieras que fluyen en mi vida? ¿Por qué creo mi propia realidad financiera a voluntad y fácilmente? ¿Por qué el dinero es mi esclavo fiel y se multiplica para mí? ¿Por qué mi creatividad es asombrosa y genero constantemente nuevas ideas y soluciones? ¿Por qué me expreso de forma auténtica, libremente y con confianza? ¿Por qué cultivo un espacio de inspiración y creatividad, permitiendo que mis ideas fluyan libremente? ¿Por qué colaboro con otros, fomentando un entorno creativo que genera innovación? ¿Por qué uso mi enorme creatividad para generar un impacto positivo? ¿Por qué creo en el poder de mi imaginación para hacer realidad mis sueños? ¿Por qué me abro a nuevas ideas y perspectivas, ampliando constantemente mis horizontes creativos? ¿Por qué nutro mi espíritu creativo, permitiéndole florecer y prosperar? ¿Por qué mi fuerza es poderosa para la creatividad y la innovación en el mundo? ¿Por qué me motivo grandemente y me oriento a resultados, así logro constantemente todos mis objetivos? ¿Por qué mejoro y amplío mi base de conocimientos de calidad fácil y rápidamente? ¿Por qué aporto ideas valiosas y soluciones innovadoras cuando planteo mis estrategias? ¿Por qué me comunico de manera segura y articulada y transmito eficazmente mis ideas y experiencia? ¿Por qué me adapto rápida y fácilmente a todas las situaciones? ¿Por qué mi fuerza es poderosa para el cambio positivo en mi ámbito personal? ¿Por qué mi compromiso con mi desarrollo profesional es enorme y encuentro continuamente oportunidades para crecer y avanzar? ¿Por qué mi liderazgo es inspirador y motivador y ayudo a otros a alcanzar su máximo potencial?
¿Por qué cultivo conexiones profundas y significativas con mis seres queridos, fomentando relaciones sólidas? ¿Por qué me comunico de forma abierta y honesta, fomentando la confianza y la comprensión en mis relaciones? ¿Por qué expreso mi amor y aprecio por los demás, creando un ambiente cálido y de apoyo? ¿Por qué sé perdonar y comprender, fomentando la armonía y la resolución en mis relaciones? ¿Por qué celebro los dones y cualidades únicos de aquellos a quienes amo, apreciando su individualidad? ¿Por qué mi compromiso es grande con el crecimiento y bienestar de mis relaciones, cuidándolas con esmero y atención? ¿Por qué agradezco el amor y el apoyo de quienes me rodean? ¿Por qué creo en el poder del amor para conectarnos a todos, creando un mundo más armonioso? ¿Por qué proyecto amor y compasión, difundo positividad y conexión donde quiera que vaya? ¿Por qué genero emociones intensas de excelencia en mi vida y mi vida es maravillosa? ¿Por qué vivo una vida llena de dicha, prosperidad y bienestar? Es una maravilla. ¿Por qué uso mis palabras, pensamientos y emociones a mi favor? Es sensacional. ¿Por qué hago que todo salga bien y provoco que las cosas salgan a mi favor? ¿Por qué tengo una vida extraordinaria, feliz, llena de dicha y bienestar? ¿Por qué genero las mejores ideas para saber qué hacer, qué sentir y qué decir? ¿Por qué uso la emoción correcta en el momento indicado, en la intensidad adecuada? ¿Por qué cultivo una mentalidad de excelencia en todos los aspectos de mi vida? ¿Por qué vivo con una confianza enorme e inquebrantable en mí? ¿Por qué desarrollo mi inteligencia emocional y mi paz interior? ¿Por qué actúo estratégicamente para dar soluciones a todos mis objetivos? ¿Por qué acepto los desafíos como oportunidades de crecimiento y transformación? ¿Por qué amplío continuamente mis conocimientos y habilidades? ¿Por qué mantengo un estilo de vida saludable, nutriendo mi cuerpo y mente? ¿Por qué vivo mis pasiones con determinación inquebrantable, logrando mis sueños y metas? ¿Por qué existo en un estado de gratitud, apreciando la abundancia en mi vida? ¿Por qué creo oportunidades de riqueza y abundancia, manifestando mis metas financieras? ¿Por qué tomo decisiones financieras sabias y acertadas, garantizando mi prosperidad y estabilidad? ¿Por qué atraigo éxito financiero y abundancia fácilmente? ¿Por qué creo en mi capacidad para crear riqueza y lograr mi libertad financiera? ¿Por qué agradezco las bendiciones financieras que fluyen en mi vida? ¿Por qué recibo abundancia en todas sus formas, tanto tangibles como intangibles? ¿Por qué cultivo una mentalidad de abundancia y sé que hay más que suficiente para todos?
¿Por qué creo oportunidades para mi crecimiento financiero y mi prosperidad? ¿Por qué creo mi propia realidad financiera? ¿Por qué creo pensamientos empoderantes que me ayudan a tener más éxito? ¿Por qué activo mi creatividad ilimitada, aportando ideas y soluciones innovadoras? ¿Por qué mis acciones son planificadas y actúo de manera inteligente? ¿Por qué me expreso de forma auténtica y libre, compartiendo mis dones únicos con el mundo? ¿Por qué cultivo un espacio de inspiración y creatividad, permitiendo que mis ideas fluyan libremente